Bueno, ¿cómo estás? Hola, gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este programa, nuevito, nuevito, ¿eh? Se va a terminar. Porque de este, o no, la podemos seguir. Tengo que estoy pensando, porque me gustó esto de conversar con gente comprometida, gente que tiene propuestas para este país y tal vez otros países, porque tengo por ahí una novedad para tu propuesta, pero ya la van a escuchar. Bueno, pero hoy nos visitan, por supuesto, está Liliana Dulbeco, que ustedes ya la conocen en la radio, la conductora de La Rueda, gente, y acá me está haciendo compañía. Bien, un apoyo, digo, porque sabes que a mí la política me cuesta, pero como ciudadana, como vos, también estoy muy interesada porque esta época de nuestro país, de Argentina, es como muy importante, gente. Nos tenemos que poner a pensar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una herramienta en agosto, una herramienta para decir, acá estoy yo pienso esto, quiero a estas personas que me representen, que me defiendan, que me entiendan, que me ayuden. Bueno, y hoy tenemos, hola, primero vamos a saludar, che. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola Pedro, Gustavo, bienvenidos. Bueno, dispuestas a escucharlos y luego a preguntarles también, porque Tenemos estamos preguntitas por ahí. en sus propuestas. Sí, sí. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luisa, muy buenos días, Lili, ¿cómo están? Mm, Bueno, espero que tengan una buena mañana. Sí, con ustedes seguro. Gracias por estar. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, buenos días Luisa, buenos días Lili. Es un Bien. gusto participar en la entrevista, la verdad, ¿eh? Ay, qué lindo. Para nosotras también. La idea es esta, conocerlos. Y como por ahí viene la cosa de conocerlos, quiero que vamos a empezar con Gustavo, que nos cuentes quién es Gustavo Rollheiser, en qué está comprometido, en qué corriente política, en qué partido, en qué distrito, todo eso. Dale, Gustavo. Bueno, dale. Eh, Empiezo presentándome. Sí. Bueno, como ya dijeron, soy Gustavo. Estoy como precandidato a concejal de Política Obrera en San Isidro. Ah, Nuestra lista está encabezada por Marcelo Ramal como precandidato a presidente y Patricia Burones como vicepresidente. ujú. Por una parte, lo que me anima a participar en la línea de política obrera, acá en el partido de San Isidro, es que en esta lista todos somos trabajadores, y eso hay que remarcarlo, es muy importante. Eh, Principalmente, nosotros que participamos en este proyecto, residimos, ¿sí?, acá en el distrito de San Isidro, todos con, por supuesto, domicilios reales en el mismo. Por otro lado, nos interesa una banca para poder priorizar las necesidades de los trabajadores y además queremos anticiparles a todos, eh, los que tengan la posibilidad, obviamente, de escucharnos, cómo paliar la crisis que nos está afectando. Y para lo cual es fundamental una participación conjunta. El interés general está obviamente por encima del interés particular, y eso lo demostramos cada vez que realizamos, por ejemplo, un paro, alguna lucha por un salario digno para todos aquellos que somos trabajadores y también, o principalmente también, para los que en su momento trabajaron y hoy en día son jubilados. ¿Sí? Eso por un lado. No sé si necesitas que te cuente otras cositas más o pasamos a mi compañero y después seguimos Buenísimo. avanzando. Como presentación vale, ¿eh? Después Sí, seguimos con Gustavo. Pedro, presentate. A ver, ¿quién es Pedro Ignacio Pérez? Adelante. Bueno, Luisa, sí, me presento, soy Pedro, soy precandidato a consejero escolar
por Política Obrera en San Isidro, soy estudiante, también trabajo, y bueno, una de las cosas que nosotros queremos luchar es justamente por este problema que está teniendo la juventud, ¿no? Que se habla mucho, se discute el tema de hay que irse a Ezeiza, la salida de Ezeiza, y la falta de oportunidades, sobre todo, ¿no? Que hay hoy para los jóvenes que quizá buscan su primer empleo, para aquellos jóvenes que, bueno, lo difícil que es, ¿no? Poder estudiar, a la vez trabajar, que muchas veces es algo que están obligados, que es necesario por la coyuntura del país, la inflación, obliga a los jóvenes a que quizá tengan que posponer sus estudios o ponerlos en segundo plano para trabajar y poder ayudar a sus familias, ¿no? Y después, a partir de ahí, nacen otros problemas, otras urgencias, que es, por ejemplo, el trabajo precarizado, trabajo en negro, todas esas complicaciones que llevan a que sea muy complicado poder conseguir un trabajo y sobre todo un trabajo que sea digno, con un sueldo digno, que tenga las oportunidades de poder crecer, de poder aprender. Nosotros estamos, obviamente, como dijo Gustavo, estamos acompañando a Marcelo Ramal como presidente, acompañamos a Altamira en en su candidatura por Capital Federal. También estamos en San Isidro con Margarita Cuellar, que es nuestra precandidata a intendenta, así que estamos ahí con nuestra línea y acompañando a todos los trabajadores y las trabajadoras que por suerte son los que integran esta lista y que le dan tanta fuerza a este espacio. Así es. Lili, mirá nuestros invitados de hoy, de Política Obrera, qué bueno. Y tu propuesta, te digo que viene invitando, ¿eh? Viene invitando a todas las líneas políticas, pero no sé qué pasa, que, bueno, por ahí no tienen los tiempos. Yo estoy esperanzada que entren a tu propuesta otras líneas políticas también, pero estamos orgullosos de tenerlos a ustedes. ¡Qué juventud! ¿Qué le preguntarías, Lili, a los chicos acá? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué harían con la deuda externa a nivel general? Ah, Y a nivel del distrito, ¿qué propuestas tienen en salud y en educación? bien. Bueno, como propuesta en parte a la salud y a la educación sería lo siguiente. Em, Creo que no lo mencioné, pero yo trabajo en el distrito aquí de San Isidro y soy docente, así que algunas de las preocupaciones de cosas que por supuesto hemos observado en este distrito y que nos preocupa mucho, es que justamente algo que acaba de mencionar Lili, es el fondo educativo, ¿sí? Algo que nos preocupa un montón y año a año, básicamente pasa exactamente lo mismo. Se usa de forma discrecional. Nosotros como docentes y como compañeros de política obrera proponemos una triplicación del presupuesto educativo y que sea puramente destinado a infraestructuras e insumos didácticos para garantizar una educación de calidad, ¿sí? Que justamente es lo que nos está faltando hoy en día. Por otro lado, hay otros políticos que aspiran a cargos presidenciales con una mirada antidemocrática, que están atentando con el derecho a la libertad de expresión. Quieren montarse a estos reclamos con el objetivo de mostrar sus intenciones declarando a la educación como servicio esencial para que se restrinja el derecho a una huelga y sumarse, y es sumamente importante, digamos, que la educación no sea solamente un asistencialismo, que en líneas generales es lo que básicamente sucede hoy. Por otro lado, bueno, hoy en día Gustavo, estamos hablando... discúlpame que te interrumpa, sí. Y asistencialismo. Y para colmo, un mal asistencialismo, porque si vamos a ver lo que es comedor escolar, lo que son esas cajas que llegan paupérrimas y demás, ni Sí. eso es.
Sí, sí, Seguí sí. nomás, seguí. Debería de haber alguien que, digamos, controle esos alimentos que llegan, que sean saludables, que se garantice que sea saludable. Es decir, no le podemos dar desayunos o merienda a los estudiantes y que no sean, digamos, lo mejor o lo adecuado, ¿no? Sin hablar a aquellas escuelas que brindan un comedor. Algo, por ejemplo, de lo que se estuvo hablando mucho estos días es sobre las huelgas, por ejemplo. La huelga es un derecho adquirido de todos los trabajadores. Y no sé si decirlo lamentablemente, pero es la única vía de reclamo ante la falta de coherencia de los salarios percibidos, ¿sí? Otro tema que es muy preocupante en la actualidad en nuestra educación es la violencia permanente que hay entre los estudiantes, la falta de respeto, la pérdida de valores con el adulto responsable. Es decir, de alguna manera se perdió el vínculo que hubo alguna vez entre la escuela, los docentes y la familia. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué? O ¿de dónde nosotros sacamos que esto es así? Bueno, tiene que ver con que el 50% del país está sumergido a la pobreza y otra parte en la indigencia. Y esto no es algo que nosotros no sepamos o debamos ser sumamente inteligente para darnos cuenta de lo que está pasando. Es algo que a simple vista uno lo nota, ¿sí? El vínculo en las escuelas está perdiendo el sentido, porque la mayor parte de nuestros jóvenes tienen escasos recursos. Las escuelas también tienen escasos recursos. Y sus preocupaciones hoy en día son otras, ¿sí? A un estudiante no le importa, o quizás no le interesa que yo les explique qué pasa cuando dos cargas, ¿sí? Cuando dos cargas tienen, no sé, polos iguales, polos distintos, ¿sí? Si se atraen, si se repelen, o hablando quizás con herramientas algebraicas o matemáticas, cómo calcular una hipotenusa. Hoy en día están pensando en otra cosa. Y lamentablemente esto lleva a que se pierde la capacidad de abstracción, es decir, que está roto el tejido social en algún punto, ¿sí? También, Muy quizás, interesante, ¿eh? vale aclarar que es tanta la demanda de situaciones adversas para atender en los colegios que el personal, por ejemplo, hablando del equipo de orientación asignado, ¿sí?, en cada uno de nuestros establecimientos, quedan obsoletos, porque cada vez son más los casos o las situaciones que deben de resolver. Llega un momento que uno, como docente, como persona, como humano, como sujeto de haber ya pasado por esta etapa y querer dar quizás otra mirada o una solución, ¿sí? Trata de agotar todas las posibilidades y herramientas que tiene, con la palabra, ¿sí?, dándoles consejos, charlando con los estudiantes, derivándolos al equipo de orientación, charlando con los directivos, con otros compañeros, pero ya llega un punto, es que se nos van todos los recursos, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros quedamos como básicamente solos. No tenemos herramientas para afrontar una pelea entre estudiantes. Lamentablemente hay situaciones que son muy extremas, ¿sí?, y que quizás a veces, con suerte, no se llegan a sacar un ojo, ¿sí? Y esas son cosas que de repente nosotros vemos en nuestro trabajo, que quizás el de afuera no lo entiende, no lo ve, no lo sabe, Qué pero importante. todos opinan, ah, no, el docente no trabaja, el docente no da sus clases, y a veces lamentablemente tenemos que hacer un parate y preocuparnos por otras cosas.
¿sí? Esas cosas de las que nos tenemos que preocupar es del cuidado de los jóvenes. Exacto, Gustavo, qué importante que estés acá dándonos este mensaje desde las aulas, ¿no? Desde un docente que está día a día y que sabe lo que pasa, que afronta, que aborda y que me está diciendo, y me parece lo que siempre pensé yo, que hay cosas mucho más importantes para dedicarle a los estudiantes. ¿Qué es esto de los valores? Es esto de reflexionar juntos, de qué pasa, mediante tantas estrategias que pueden existir. Y a veces los docentes, tal vez por apurarse por algún programa, por lo que tienen que dar, les parece que perder el tiempo, dedicar 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, a ver, a no ser expositivo, como docente es el que sabe todo, está ahí al frente y te dice que no, que esto está mal, que cómo lo tratas así, que a ver, que el insulto, que bla, bla, bla. No, esa no es la manera. Yo te digo que la manera, por lo menos de docente vieja mía, es traer cosas que los hagan hablar a ellos, que los hagan reflexionar en forma grupal, que lo puedan dejar plasmado en un cartel en el aula, de lo que reflexionaron y ellos mismos pensaron la solución. Y me gusta escucharte porque sos un docente muy joven y que sabes cuál es el tema. Y también lo otro que me gustó, no sé ahora qué opina Lili, el tema de que falta control. Gustavo, falta control. Lamentablemente, sí, lamentablemente hay situaciones que no solo como docentes, sino como personas, se nos escapan de las manos también. Claro, hablo de un control, Gustavo, hablo de un control que sea una ayuda, venir a colaborar, tanto de la inspectora como de los consejeros escolares, que no los veo en las escuelas. Y que hay veces que están y quizás presencian situaciones similares, y es quizás en el único momento en donde presencian lo que nosotros vivimos el día a día. Y al ser quizás para nosotros, a forma de respeto a la autoridad máxima, un inspector, ¿sí? Digital o quien fuere, un estudiante no distingue si es inspector, si es docente, si es auxiliar, preceptor. Lo trata de la misma forma. Entonces ahí, quizás, los inspectores en algún punto ven por lo que nosotros pasamos, pero no sé hasta qué punto hacen algo. No sé si en algún momento buscan alguna solución. Porque si nos ponemos a hablar en algún aspecto, lo hemos compartido al comentario con varios compañeros, realmente la violencia que hay en los colegios es tan grande que hasta a veces uno dice, nosotros no podemos básicamente hacer nada, yo no puedo tratar de separar a 2 estudiantes. Lamentablemente no nos podemos meter, porque si en el momento en que uno trata quizás de ayudarlo o ayudarlos, y al querer separarlos les dejas un moretón y el problema después es nuestro. ¿Sí? Te entiendo perfectamente, hemos llegado a esa situación. Pero ¿qué pasa? Yo siempre, mirá, directora como 30 años en las escuelas primarias, ¿no? Y qué sé yo, ahora estoy en adultos, pero digo, el ver antes, el prevenir. ¿Tenés 30 personitas en el aula? ¿35? No das la clase de espaldas escribiendo al pizarrón, ¿no? Digo, me los mirás a los ojos, los observás, Gustavo, y te vas a ir dando cuenta si hay algo que se está tejiendo ahí y que no tiene nada que ver con el conocimiento que estás implantando. Sí. Esa es la observación. Y muchas veces yo veo indiferencia, pero tal vez porque no pueden los docentes, están desbordados con esta realidad social, ¿no? Bueno, Luis, sí, mi amor. me parece que hace falta, no sé si lo incluyen en su programa
del distrito, gabinetes en cada una de las escuelas, con psicólogos, con trabajadores sociales, que puedan observar toda esta trama vincular y actuando de manera preventiva para evitar llegar al extremo de la violencia extrema y demás. Claro. La escuela, que no es más que un reflejo de la violencia de lo que ocurre en la sociedad. De Fundamental el hecho, apoyo de los gabinetes psicopedagógicos en cada una de las instituciones, que trabajen bien, adecuadamente, trabajando toda la cuestión vincular y preventiva, ¿no? Bueno, ahí más o menos quiero hacer un aporte en esto que estamos hablando de lo que es la Sí, sí. educación. Para empezar, lo que planteaba Gustavo, que está completamente roto hoy en día el tejido social en Argentina, todas las relaciones están completamente desvirtuadas. Hoy, por algo se ve que cada vez son menos los profesores que hay, muchos chicos no van a los colegios, hay cursos que se tienen que cerrar, que se cierren cursos, en muchos casos significa que un maestro pierde su trabajo, pierde horas, pierde parte de su salario. También te podemos hablar de la falta de ayuda, de acompañamiento, de que no solo para desarrollarse como persona y crecer, sino también esto de las viandas, las licitaciones que se hacen a empresas que trabajan en negro, empresas que producen comida vencida o en mal estado, o que no es suficiente. En ese clima, en ese ambiente, es imposible que un chico pueda desarrollarse, que pueda aprender. En muchos colegios incluso hay padres que mandan a los chicos a venderle droga a los compañeros, que no, en realidad no van a estudiar ni siquiera, van simplemente a eso. Es necesario darle, nosotros desde la parte del consejo escolar, nos gustaría poder armar un equipo para poder trabajar justamente con los sectores más vulnerables, que son los que más lo necesitan, porque estamos hablando de San Isidro, que es el distrito con mayor recaudación en el país. Y es increíble que simplemente se tomen algunos colegios particulares a los que se los ayuda, por ejemplo, el Nacional de San Isidro, y a otros se los deja de lado, completamente de lado, son ignorados, no son cuidados, pero después lo vemos al gobernador Cirós, que viene a entregar computadoras, pero estamos hablando de que le entrega computadoras a chicos que en una escuela a menos de 2 kilómetros, 1 kilómetro, tienen los mismos chicos de la misma edad que ni siquiera tienen para comer. Y ese es un problema muy grande a la hora de poder desarrollar un país, a la hora que las personas, que los chicos puedan estudiar y puedan aprender de una forma que sería normal. A mí me asusta, chicos, me asusta el analfabetismo, que yo por conocimiento les digo acá, en Bajo Bulón, en el distrito de San Isidro. Es un porcentaje muy elevado de analfabetismo, que los maestros de adultos tratamos en nuestras tareas de campo, ¿sí? De ir a visitarlo, de invitarlos a venir. Y es muy poco, son muy pocas las personas que se animan, ¿no? A venir a aprender a leer y escribir. Pero también porque están muy perturbados por la realidad del día a día, por qué comen, por qué, ¿entendés? ¿Cuánto dinerito hacen juntando sus cartones? Bien, trabajan muchísimo, es un trabajo digno, pero imagínense, qué poco para la comida del día. Y esa es una realidad que, bueno, habría que ver qué se hace con eso, ¿no? Yo les digo, para mí es muy importante la presencia, chicos. Ustedes que son jóvenes, que tienen fuerzas para andar por las escuelas, yo espero verlos. Ahí. Bueno, quizás, me gustaría, digamos, recordar o redondear la pregunta en el sentido que, bueno, para mejorar todas estas condiciones de vida, para triplicar el presupuesto educativo, hace falta dinerillos. Aparte de la formación para contratar a los equipos
de psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y demás, además de la formación, con una forma específica de trabajo. ¿De dónde van a sacar la plata? Y de A ahí, ver, digamos, con el deuda externa, porque ¿qué se les nunca hay ocurre? para las escuelas nunca hay plata, y para los aumentos de los sueldos, nosotras que tenemos muchos años trabajadas en educación, sabemos que para conseguir un aumento hay que hacer, pero una huelga, un escándalo, ¿viste? Para que te den 2 pesos, porque por propia voluntad de los gobiernos no salen nunca los aumentos. No, más bien. Y yo cuando te escucho, Lili, pienso, ¿no? En los chicos que están tan bien ubicados en la realidad y bueno, mucha esperanza en que ellos puedan, porque hoy en día lo que yo siento con respecto a esto es que habrá un trabajo conjunto con los inspectores, directivos, consejeros escolares, con respecto a esto de los cargos que se necesitan en las escuelas. ¿Qué gestiones? Yo pienso que hoy en día no se realiza ninguna gestión, porque debe haber un equipo orientador escolar cada, no sé, cada 5 escuelas, porque no todas las escuelas tienen su equipo orientador escolar. Y entonces ahí, a veces, un equipo orientador tiene que atender problemáticas de varias escuelas. Son equipos de distrito. Imagínense, absolutamente desbordados con esta situación y esta realidad social. Entonces, Y ¿qué les tienen que parece? trabajar bien, Sí, ¿no? Que a veces no saben trabajar. Bueno, bueno, pero vamos a cederle la palabra a nuestros invitados. y eso tiene que ver con la supervisión, el control. Bueno, Bueno, para empezar, justamente lo que es el dinero está. Ustedes quizás pudieron ver en los últimos meses cómo reasfaltaron, por ejemplo, la avenida Santa Fe, Centenario también, cómo estuvieron arreglando veredas y arreglando 2 veces las mismas veredas. O sea, la plata está. Está hoy en día POSE está manteniendo un sistema similar a lo que hace la Reta en Capital Federal. Estamos hablando de qué? De preocuparse por el asfalto, de lo que son las ventas, por ejemplo. Es increíble la cantidad de edificios que se están haciendo en el municipio. Le doy un ejemplo. Me habló una familia que está en San Isidro, en el centro de San Isidro. Quedan 2 casas nomás en esa cuadra. Y les pusieron, el año pasado, entre la pandemia y todo, le pusieron un edificio de un lado y ahora le están poniendo otro edificio. Y hoy esa casa está casi destruida por todos esos problemas que conlleva que te hagan un edificio, en este caso 2 edificios, cada uno de un lado, y es imposible porque ves, me hicieron entrar y vi, está toda la casa, los techos agrietados, a lo que puede ser una absoluta catástrofe eso. Claro. Y ahí, ¿qué ley hay? ¿Quién se preocupa por eso? ¿Qué inspector dice esto es legal, esto no es legal? ¿Quién maneja eso? Esos son negocios que se vienen haciendo de la intendencia, desde el intendente, desde POSE, que lo manejan así y no hay ninguna persona, no hay ningún organismo que los enfrente, porque justamente los otros partidos en San Isidro, ¿quiénes son? El Frente para la Victoria, hoy Unión por la Patria, que siempre acompaña en lo que es la parte del Consejo Deliberante, tenés esa convocación vecinal, que convocación hoy en día, por ejemplo, está directamente, ya sin desmentirlo, directamente están apoyando a Lanús, que va a ser el candidato de Cambiemos por parte de Patricia Bullrich. Así que estamos viendo que son simplemente los mismos y que lo único que quieren es un cambio de nombre para manejar los negocios ellos. No van a Claro. proponer ningún cambio real, ni ayudar a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni a los docentes. Por ejemplo, los docentes, los problemas que tienen, que si entran, consiguen algunas horas por algún escenario, un concurso público, tienen que esperar como 2, 3 meses recién para que empiecen a cobrar eso. Pues después puede pasar que un mes que cobren la mitad, que cobren incluso menos, y tienen que estar reclamando, tanto pidiéndole ayuda al sindicato, teniendo que ir hasta La Plata, para que puedan acomodar su situación.
Ay, qué miedo que me da todo eso, Pedro. Te Vamos, agrego algo. vamos con esta propuesta, chicos, y vamos a pensar, a ver los que nos están escuchando, ¿eh? En agosto, piensen bien lo que van a hacer. Basta, digo, con estos funcionarios que son complacientes con la política esta de, ay, recién me salía la palabra, bueno, de los grandes negociados con respecto a inmobiliarios, negociados inmobiliarios, cuando, o sea, todo lo que le puede dar dinero, todo lo que puede hacer una gran pantalla para decir, ay, sí, mirá lo que hace, hay que votar. No, ojo, vamos a lo que realmente día a día te está preocupando, gente. ¿Eh? Tu bolsillo, tu trabajo, que no podés conseguir. Hoy la juventud no tiene un trabajo digno, porque es todo en negro. Así es. Entonces vamos todavía. Yo creo que este programa, tu propuesta, eso es lo que quiere hacer, ¿no? Abrir un poquito el pensamiento y la conciencia de los que estamos ahí. Bueno, Luisa, y queriendo quizás, perdóname que te tome la palabra, Sí, por pero favor. continuando, cerrando esta última idea de Pedro, de docentes cuando tomamos 2 módulos quizás para trabajar, o los que sean, con suerte, a veces 2, 3 y hasta 4 meses debemos esperar en cobrar ese sueldo, que obviamente ya vamos perdiendo, porque a medida que avanza el tiempo, ¿sí? La inflación siempre nos supera. Y ni hablar cuando terminamos de cumplir quizás ese tiempo de suplencia, o nos cesan porque algún titular toma el cargo, o con la situación que fuere, por lo general pasa que la escuela nos sigue pagando y después nos genera una deuda. Sí. Cuando nosotros, por lo general, hacemos el cese en tiempo y forma, completamos todos los formularios, hacemos todo como corresponde, pero siempre algo tenemos tenemos que andar pagando, o le debemos siempre a alguien más. Entonces, también en parte la idea es empezar a solucionar estas situaciones que a todos nos superan. En mi caso, bueno, yo no tengo familia hoy en día, pero me imagino si fuese padre y debo mantener una familia, ¿qué hago? Trabajar y por 3 meses no cobrar sueldo. No, es terrible lo que está pasando. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y además, el docente que también, que está cobrando, pero pone medio sueldo en la escuela, Gustavo, Sí, sí, porque porque el insumos material faltan siempre. didáctico, claro que te dice que hay una ayuda de material didáctico significante, porque la verdad que todo lo que ponemos en la escuela es increíble. Bueno, pero a veces hay que colaborar con artículos de limpieza, papel higiénico, Sí, lavandina, todo. no es solamente abonar las fotocopias para las actividades, o a un estudiante no tiene lapicera, le terminás dejando tu lapicera, Sí. y todos los días es 1, 2, 3 lapiceras, y todo ese material didáctico va sumando, y uno no lo ve reflejado en ningún lado. Quizás respondiendo también un poquito a lo que Lili estaba comentando anteriormente, al menos en el nivel secundario están los equipos de orientación escolar, ¿sí? El EOE, Ujú. que así bien como decía Luisa, no todos los colegios tienen, y aquellos que lo tienen, hay una enorme falta de personal, porque una sola persona que conforma ese equipo de orientación no puede tratar las diversas situaciones, ¿sí? De al menos 200, 300 y hasta 900 o más de 1000 estudiantes de una escuela. Ujú. Menos si esa sola persona, que trabaja quizás en otro turno, en otro colegio, tiene que además hacerse responsable de las problemáticas de la otra escuela. Claro. Similar a lo que nos pasa a nosotros, a veces nos dicen que deberíamos de tener como
el sentido de pertenencia en un lugar, en una escuela o donde fuere. Pero nosotros básicamente somos nómadas trabajando, porque tenemos 2 horas en un colegio, 2 horas en otro, ¿sí? Es muy difícil a veces llevar una actividad adelante o tener un buen diálogo con los jóvenes, ¿sí? Eso cada vez se complica más. Ujú. La verdad que les contamos que ya estamos en la última parte de la entrevista. Estamos hablando con Gustavo Rohrheiser y Pedro Ignacio Pérez, precandidatos a concejal por el distrito de San Isidro por Política Obrera, gente, ¿eh? Así es. Vayan anotando ahí y escuchando bien. Bueno, ¿Cómo vamos? no le quiero deber nada a nadie. Ajá. También es importante saber, Lili, que estabas preguntando, en este caso ya me refiero más al área de la salud, las dificultades diarias son básicamente aberrantes. Hay tantos problemas de infraestructura como también en los espacios e insumos, ¿sí? Por ejemplo, centrándome en el hospital de Boulogne, ¿sí? Hay falta, por ejemplo, de ropa de blanco, ¿sí? No hay sábanas. Las griferías de los baños no están en buenas condiciones, están rotas, ¿sí? Son condiciones, en este caso menciono 2, que perjudican el normal funcionamiento que, o sea, uno que trabaja todo el tiempo ahí y lo necesita, tiene que estar disponible, tiene que estar en buenas condiciones. ¿Sí? Como así también, y eso se ve cuando quizás vas a una guardia, la falta de personal que hay. La falta de profesionales de la salud que hay es impresionante. En el hospital de Boulogne vas en la semana y básicamente no hay enfermeros. Faltan un montón de profesionales de la salud, principalmente enfermeros. Es real, es real. Y yo la verdad que desde aquí le doy un abrazo a los médicos que sí están. Nos faltan enfermeros, nos faltan recursos, como dice Gustavo, un conocedor, la verdad, de la realidad en cuanto a salud. Te felicito, Gustavo, porque es una confianza que nos das, ¿no? Pero yo le quiero dar un abrazo a esos médicos que están y que hacen magia, para atendernos sin recursos, con bajos sueldos. Sin embargo, están. Y a veces, Ahí va, Luisa. Eh, Mira, voy a hablar directamente de un enfermero con título, ¿sí? No uno que aún continúa estudiando. El sueldo básico de un enfermero con título, estamos hablando de 125.000 pesos. Y un licenciado en enfermería de 140.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que están viviendo nuestros profesionales de la salud. Por supuesto que un médico no anda mucho más que eso. Rondamos todos más o menos en la misma. sí, No lo comenté, pero nosotros como docentes estamos más o menos entre los 76 y 85.000 pesos de básico. ¿Sí? exacto. Ahora en este momento no lo recuerdo muy bien, pero creo que estamos en 85.000 pesos de básico. Entonces, nos hablan quizás de un aumento del 30%, pero si mi aumento es siempre sobre el básico, en realidad nunca me estás aumentando nada. ¿Sí? Hablemos de aumento cuando mi sueldo supere, por ejemplo, la inflación o la canasta Claro. básica, ¿no? Ahí empecemos a hablar de un aumento, pero mientras tanto, ni siquiera lo podemos llamar un equilibrio o un acercamiento a lo que sería un sueldo digno. También lo hemos visto todo, lo estamos presenciando todo el tiempo por gente allegada a nosotros, y no solamente esto pasa con nuestros profesionales de la salud que se están yendo del país, ¿sí? Ay, Lo mismo pasa con nuestros jóvenes y nadie hace nada. ¿Por qué se van de nuestro país?
porque en muchos casos, hablando desde el área de la salud, gente profesional no llega a fin de mes. Claro. Y nos consta a todos. Nos consta a todos. Ujú. ¿Sí? Entonces es obvio que esa gente va a tratar de buscar la solución o su bienestar en otro lado. Ujú. Bien, chicos, se nos va el tiempo, tenemos que cerrar, así Bueno, que vamos a hacer una, entre Liliana, Pedro y Gustavo, un cierre, un saludito final, algo más que quieran agregar, y vamos a cerrar esta entrevista. Está re interesante, ¿eh? Seguiríamos, pero la radio es así. Lili. No, simplemente, bueno, darle la palabra a nuestros invitados para que vayan haciendo un resumen y un cierre de la situación y remarquen las propuestas. Gracias, Lili. Sí. Chicos, muy claros. La verdad que yo les agradezco la claridad en la propuesta y el saber qué hacer, ¿sí? Me gusta la juventud y, y bueno, bueno, que la gente piense a ver qué opción. Adelante, Pedro, con tu saludito final. Bueno, no, como cierre justamente esto que decía Gustavo, todos los problemas que hay a la hora de personas con un título que tienen un sueldo paupérrimo, que no llega ni a la canasta básica, que no les permite ni siquiera poder tener un alquiler en algún lugar, ya ni siquiera hablar de otras épocas que era poder comprar una casa, ni mucho menos. Eh, Hoy creo que hoy lo necesario es, qué es lo que se está poniendo en juego en estas elecciones, va a ser qué modelo queremos de país. Porque vamos a tener, desde Cambiemos, vamos a ver represión, vamos a ver más ajuste, y que es más o menos lo mismo que va a ser Unión por la Patria. Ya lo vimos los últimos 4 años. Vimos los últimos 4 años cómo fueron ajustes, cómo fue que se devaluaron todas las instituciones públicas, no hubo un crecimiento real, los trabajos que se generaron eran incluso por debajo de la línea de la pobreza, eran casi la mitad de lo que es la canasta básica hoy en día. Y como dijo Gustavo, estamos hablando de que si un maestro, un profesor, tarda 3 o 4 meses en cobrar el sueldo de los módulos a los que accede, en 3 o 4 meses con la inflación actual, estamos hablando de que eso ya perdió casi un 40%. Recordemos que estamos ante una inflación interanual del 100%. Así que es necesario, primero, llamar a una asamblea constituyente, armar una asamblea para poder sacar el país adelante entre todos, que es lo importante, con los trabajadores. No podemos seguir dependiendo del Fondo Monetario Internacional, no podemos seguir dependiendo de especuladores financieros, de los bancos, que de hecho son los que, por ejemplo, en pandemia son los que más ganancias tuvieron, son los que más ganancias tuvieron, mientras todas las personas estábamos encerrados con nuestros problemas y nuestros sueldos son cada vez más bajos y son más golpeados por la inflación, que después cuando se llama paritarias es muy difícil incluso llegar a un número, a una negociación que pueda acceder por lo menos a paliar esa inflación. Estamos hablando de que el sueldo viene siendo golpeado hace 8 años, viene siendo golpeado por la inflación. No es algo de los últimos 4, no, hace ya 8 años que venimos sufriendo y que los sueldos de los trabajadores son cada vez más bajos y no alcanzan, es la realidad. Gracias, Pedro Ignacio Pérez. Gustavo, un cierre, así nos vamos yendo. bueno, y algo más para agregar, para ir cerrando, es también, lamentablemente, pensando un poco en la gente que se nos está yendo a buscar quizás otros recursos, una mejor calidad de vida. En muchos casos son profesionales de la salud, que es justamente una de las cosas que más nos faltan, y lo notamos a diario, se nos están yendo el futuro, que son nuestros jóvenes. Ay, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Lamentablemente, nos sucede que muchos que están estudiando carreras tienen que abandonarlas para poder trabajar. Sí. Y lo peor es que la gente que trabaja no puede estudiar. Hoy hablamos de casi un lujo el poder tener el recurso para estudiar.
Claro. teniendo una de las mejores universidades del mundo, que está hace años dentro de en el top, dentro de las 50 mejores universidades, es increíble que no todos tengan la posibilidad por la gran demanda que es. Ujú. Como cierre, diría que es una obligación llamar la atención de los trabajadores y explicar los problemas de fondo, ¿sí? Sí. Los desafíos que hay por delante y la base fértil por las que nosotros nos apoyamos. Esta tendencia de lucha que nosotros tenemos y es a la cual los queremos sumar a todos, ¿sí? También es por eso que nosotros les vamos a pedir que se sumen a nuestro proyecto y quieran apoyarnos con su voto, ¿sí? Muy bien, gracias, gente linda. Nos vamos de tu propuesta. Bye, bye.